pendiente de la información del medicamento que hemos estado tomando ahora por esta temporada de invierno, ¿no? Muchos hemos atravesado cuadros delicados de infecciones respiratorias y algunos hemos sido recetados con corticoides o en otras ocasiones, ¿no? Con otros medicamentos. ¿Cuáles son estas restricciones? Bueno, claro, uno tiene que estar sano ya, ¿no? Haber superado este cuadro de infección. Pero ¿cuáles son las restricciones? Sí. Así es, como usted dice, un requisito es estar sano. Entonces, hay una variedad de medicamentos, hay los antibióticos, los ansiolíticos, los de uso tópico, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente hay que estar sano y dependiendo del caso, tiene que postergarse la donación una semana o 15 días después de haber tomado la mayoría de medicamentos. Y quienes toman medicamentos por enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, ¿también están exentos de donar? A ver, los diabéticos que no usan insulina sí pueden donar. Y los hipertensos que estén controlados también pueden donar. También pueden donar. Eso es bueno, yo lo he escuchado, ¿no? Como que no, soy diabético, no puedo donar. Pero ahora que escuchamos al doctor Sagástegui, bueno, si uno está pendiente de su salud, preocupado, ¿no? De controlar la hipertensión, también puede ser un firme candidato a la donación de sangre. Hace algunos años se hablaba de un mercado negro, doctor Sagástegui, un mercado surrepticio, el de la compra y la venta, ¿no? De sangre. ¿Esto sigue siendo una problemática actualmente? Sí, lamentablemente hay personas que se dedican a este negocio, ¿no? Entre comillas, y están, lamentablemente lo digo, están en las puertas de los hospitales. Entonces, lo que la gente debe saber es que si contacta con estas personas, está poniendo en riesgo la salud de su paciente, porque esas personas no donan por el beneficio de alguien, sino donan porque se les va a dar un poco de dinero. Por el dinero. Así que cuando estas personas sean entrevistadas, no van a decir la verdad, porque les interesa nada más cobrar. Y es probable que esta mafia sepa todos los mecanismos o las preguntas para luego evadirlas y pasar todos los controles. Claro, se dedican a eso, ¿no? Entonces, el vendedor, como le llamamos, va a ir a decir que no ha tenido ninguna enfermedad, que no tiene conductas de riesgo, que no fuma drogas. Entonces, nosotros sí tenemos filtros, ¿no? Para minimizar estos riesgos. La entrevista misma, los análisis, pero de todas maneras hay cosas que se van a escapar si la persona no es confiable. Entonces, siempre hay que exhortar a las personas a que nunca contacten con ese tipo de personas. Muy brevemente, porque ya el tiempo nos gana, dentro del marco del aniversario también de salud, están desarrollando una campaña de salud, de prevención, ¿no? Coméntenos cómo se va a desarrollar de manera breve, porque el tiempo ya nos ha ganado, por favor. Sí, mira, hay una serie de actividades que están en la página de salud. Se empezó con una caminata, luego hay una campaña de donación de órganos, hay campañas, como usted dice, preventivas de salud, también va a haber campaña de vacunación y va a haber una ceremonia central porque la creación del Seguro Social fue un 12 de agosto, entonces el viernes va a haber una ceremonia central con el presidente de salud y diversas autoridades. ¿Y las personas que pueden acudir a estas campañas tienen que estar asegurados o puede ser cualquier ciudadano? No, se hace un llamado a todas las personas de buena voluntad, sean aseguradas o no aseguradas, que se acerquen al frontis del local central del seguro, que está en Domingo Cueto con Arenales. Vamos a estar de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y también lo pueden hacer en los hospitales de todo el país del seguro que se han mencionado. Perfecto. Hemos conversado con el doctor Arturo Sagástegui, jefe del Banco de Sangre del Hospital Rebagliati. Muchísimas gracias, doctor Sagástegui, por su participación esta mañana en el informativo. Gracias a todos, gracias.
Gracias, buen día. Y a todos nuestros oyentes a nivel nacional, la campaña Hinchas de Sangre los está convocando para cerrar la brecha, el déficit de la donación que tenemos, de las unidades de sangre que tenemos en nuestro país. Deberíamos de tener un banco de 600.000 unidades al año, pero solamente alcanzamos las 400.000. Hay que cerrar esa brecha. 6 de la mañana con 27 minutos, vamos a una pausa y volvemos con más en el informativo por Radio Nacional. Nacional, nace cada día. Sonido Perú. Majestuosamente ataviadas con adornos de oro y plata, las mujeres ancachinas interpretan esta elegante danza que evoca a las payas del Imperio Inca. Payas de Corongo. La danza de las payas de Corongo es Sonido Perú. Nacional. ¿Sabes qué es lo que no te pueden pedir en la lista de útiles? ¿Sabes dónde quejarte por un mal servicio de salud? ¿Sabes cómo evitar ser víctima de un fraude con tarjeta de crédito? Tranquilos, mis queridos canchanchanes, que ya volvió La Voz del Consumidor, el programa que te informa, te defiende y donde tu voz suena fuerte. La Voz del Consumidor con Grisólogo Cáceres, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Nacional. Ministerio de Cultura. Turi, ñañay, kunangmi postaman warmachaywan rirqani. Coronavirus manta vacunatam churaramunña. Risqaypim yachaq masinkunawan tuparqani. Paykunapas vacunarachikunkuñam. Kallparuy, raskiruy, imatam suyachkanki. Warmachaykikunatapas vacunachiq aparquy. Ñuqapaqa allinmi. Chaymi coronavirus manta vacunachini. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Mantente al día, todo el día, con las nuevas ediciones de El Informativo, pluralidad y profesionalismo. Por la noche, El Informativo, con Carlos Cornejo. Las noticias más importantes de la jornada, análisis y entrevistas, para entender lo que sucede en nuestro país. El Informativo, con Carlos Cornejo, de lunes a viernes a las 8 de la noche, por Nacional. Somos la primera radio. La radio del Perú, con información confiable, eso es Nacional. Nacional, 85 años. Nacional, es peruanidad. Nacional. Se cada día. De la mañana con 31 minutos y seguimos desarrollando el mensaje a la nación de anoche y también la diligencia de la Fiscalía y la Policía Nacional que ingresaron, se destaca por primera vez en la historia, a la sede presidencial para realizar una detención. Sin embargo, como se ha detallado, el paradero de la cuñada del presidente Pedro Castillo todavía es incierto. Hay una orden de detención y si bien ha generado distintas repercusiones, lo que sabemos es que cuando no se encuentra una persona y se declara prófugo no habido, ingresa luego al sistema de recompensas. Sucederá lo mismo con la cuñada del presidente de la República.
tenemos que estar atentos seguramente a lo que se va a dar en las próximas horas. No es una noticia que se encuentra en desarrollo y seguramente vamos a tener más información en las próximas ediciones del informativo, Renzo. Así es, son las 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos con nuestro bloque informativo en la voz de Socorro Sampén. El presidente de la República, Pedro Castillo, inauguró las instalaciones del Observatorio Vulcanológico del Sur en el distrito de Sachaca, en la provincia de Arequipa. El objetivo de la obra es alertar a la población de las regiones del sur del país sobre la posible ocurrencia de erupciones volcánicas, con base en el análisis técnico-científico de datos sísmicos, geodésicos, geoquímicos e imágenes que se transmitirán en tiempo real mediante este observatorio. Parlamentarios de diferentes bancadas consideraron una interferencia de la disposición judicial que ordena suspender el proceso de elección del defensor del pueblo que lleva a cabo el Congreso. Al respecto, la legisladora Marta Moyano sostuvo que el Parlamento no debe acatar lo resuelto por el tercer juzgado constitucional, ya que sería abdicar de una de sus funciones, que es elegir al titular de la Defensoría del Pueblo. La Contraloría presentó la plataforma digital En estas elecciones tú tienes el control, destinada a promover el voto informado entre la ciudadanía en el marco del proceso regional y municipal de octubre próximo. El titular de la institución, Nelson Schack, indicó que estos comicios son lo más importante del segundo semestre, porque permitirá elegir a las autoridades regionales y municipales que nos gobernarán en los próximos años. El alcalde de Anguía, José Medina Guerrero, sindicado por Bruno Pacheco como uno de los operadores de la presunta red criminal en el gobierno, fue detenido a pedido del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. La cercanía entre Castillo y Medina se habría corroborado a través de las visitas que el alcalde realizó a Palacio de Gobierno. Solo entre agosto y diciembre del año pasado, Medina se reunió con el presidente al menos en 9 oportunidades. 6 de la mañana, 34 minutos. 6:34 en Nacional. Tenemos más en El Informativo, primera edición. Bueno, y en otras noticias tenemos que destacar también que las mañanas y los días en general se tornan más fríos en esta temporada invernal. La temperatura en Lima descendería hasta los 10 grados centígrados. La temperatura nocturna en la ciudad capital podría descender hasta los 10 grados centígrados, según lo dio a conocer el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI. Estas condiciones, que irán hasta mañana jueves, se presentarán por el debilitamiento de la velocidad del viento proveniente del sur, así como por el ingreso de vientos del norte, de acuerdo a la explicación de especialistas del CENAMI. En tanto, se prevé temperaturas nocturnas, atención ahí, entre 12 y 15 grados en la Costa de la Libertad y de 13 a 15 grados en Ancash. También se sabe que se presentará niebla o neblina, así como llovizna ligera en las primeras horas de la mañana. Y en otras noticias, Ronald, también dentro del plano de la salud, ¿no? Porque no solo tenemos este invierno inusual, sino estamos afrontando una cuarta ola de contagios de COVID, y en Piura la situación con los niños es alarmante. La cifra de fallecidos por el COVID-19 en esta población, la población infantil de menores, ha ascendido a 17 casos solamente en la región Piura. De esa cifra, 14 son menores de 5 años, según la estadística que comparte el Ministerio de Salud. El especialista en salud pública, Julio Barrena, informó que el último menor fallecido tenía solo 8 años y perdió la vida en el mes de julio en el distrito norteño de Sullana. Recordó que entre enero y febrero fallecieron solamente en estos 2 meses 11 niños. También el secretario del Colegio Médico de Piura resaltó que el año pasado 40 menores fallecieron a consecuencia del coronavirus, mientras que en el esto es cifra del 2020, y el 2021 se reportaron 23 víctimas mortales en todo el año. Y esto hace que pongamos un especial énfasis en el proceso de vacunación. Hoy día la República da cuenta de que más de 5 millones todavía no tiene o no se ha inoculado con la tercera dosis en plena cuarta ola de COVID-19. Más de 5
4.235.000 personas de 12 años a más aún no han regresado por su tercera dosis contra la COVID-19, pese a haber cumplido el tiempo exigido, es más, los más de 5 meses que se pide por el Ministerio de Salud. Se debe indicar que esta dosis de refuerzo puede ser administrada ya no a partir solamente de los 5 meses, mira, a partir de los 3 meses, es decir, si ha pasado 3 meses de que usted se colocó la segunda dosis, ya puede ir por su tercera dosis. Está creciendo el número de contagios, definitivamente está creciendo también el nivel de mortalidad, y esto está directamente relacionado con la laxitud, ¿no? La dejadez, por así decirlo, en el proceso de vacunación. Al respecto, se ha mencionado también que el control de la vacunación se ha relajado, por lo que se deben establecer alianzas con distintos sectores, entre ellos los gerentes de centros comerciales, los dueños o administradores de centros de educación, precisamente sean estos privados o públicos, para que este sistema o esta estrategia de vacunación llegue a más personas. Ahora, uno de los principales, vamos a decir, problemas que encuentran las campañas itinerantes de vacunación con los menores de edad es que se refiere o se pide una certificación, un consentimiento escrito, ¿no? Para que puedan vacunar a los menores de edad. Y si este no ha sido expedido por los padres de familia, pues simplemente no se podrán vacunar, lo que está acarreando, lo que está propiciando este aumento en la cifra de contagios. Claro, y esto relacionado a la salud, y ahora vamos a el tema de transportes, a nuestras vías en el país. Tenemos información con nuestro corresponsal en Tarapoto, Hugo Arévalo. Muy buenos días. Atención, colegas en estudios de Radio Nacional El Informativo. Soy Hugo Arévalo Garazatúa desde Tarapoto, la ciudad de Las Palmeras, en la región San Martín. Muriel Arce, joven deportista de 17 años del Club Semilleros, es la nueva víctima que murió con traumatismo encefalocraneano al chocar frontalmente la motocicleta que conducía a su enamorado con una combi en la carretera Fernando Belaúnde, sector Maronilla, cuando se dirigía de Tarapoto a Moyobamba. El conductor de la motocicleta en la que viajaba Muriel trató de pasar un trimóvil que iba adelante y en una curva cerrada se encontró sorpresivamente con la combi que venía en sentido contrario, impactando violentamente a ambos vehículos. La gran congestión de vehículos con motocars, motocicletas, automóviles y camiones pesados hacen más lenta la travesía en esta zona peligrosa de Tarapoto, y los usuarios están solicitando al Ministerio de Transportes y Provías Nacional la construcción de vías alternas, incrementando más carriles que le den mayor fluidez y espacio para evitar los accidentes que a diario se producen en esta vía de Tarapoto a Moyobamba. Desde Tarapoto, para el informativo de Radio Nacional, informó Hugo Arévalo Garazatúa, corresponsal. Adelante, estudios en Lima. Muchas gracias, Hugo. Lamentable, un deceso más en nuestras vías. Y esto nos lleva también a formular el trabajo desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que hace solamente unos días ha cambiado de cabeza, de jefe, ¿no? Geiner Alvarado López antes estuvo en el Ministerio de Vivienda, es uno de los ministros que que ha permanecido desde el primer gabinete ministerial, ¿no? Es uno de los más que tiene la más larga data y que ahora incluso está siendo parte de la investigación, según la Fiscalía, de la presunta organización delictiva que están investigando, y que forma parte también dentro del organigrama el mencionado ministro Geiner Alvarado López. El ministro asumió precisamente la cartera el 5 de agosto, se puede decir de él, que es ingeniero civil de profesión y se desempeña desde el 6 de octubre desde el 2021 en un cargo del Estado. Además cuenta con estudios de especialización en gestión pública, ingeniería de calidad, gerencia de gestión, entre otros relacionados, Renzo. Muy bien, y ahora Ronald nos comenta, producción, que ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Vamos a abordar el tema de la crisis alimentaria y los riesgos en los mercados de abasto, no solamente de Lima, sino del país, Ronald.
Así es, vamos a conversar a esta hora de la mañana con el señor Edson Tinoco Aguilar. Él es gerente general del mercado Tierra Prometida. ¿Cómo está, señor Tinoco? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por la llamada. No, gracias a usted por estar a estas horas de la mañana con nosotros. La crisis alimentaria es un factor que va a golpear definitivamente a todos los países del mundo, y en este caso los centros de abasto, ¿no?, como el mercado Tierra Prometida, se van a ver afectados definitivamente por este problema. Coméntenos al respecto desde su posición como gerente general de este centro de abastos, por favor. Bueno, la crisis alimentaria lo llamamos, pero la ONU lo llama pues la hambruna mundial, ¿no? Uh-huh. El director del Programa Mundial de Alimentos lo llama pues como la pandemia del hambre, ¿no? Y no es que ya se inició, a nivel mundial en otros países ya se inició. Solo es bueno mirar un poco cómo va este tema, ¿no? Por ejemplo, el trigo desde el 2020 ha subido 320%, el maíz 260%, la soya 210% y el azúcar 190%. Entonces, estamos hablando pues que estos productos que derivan a la vez otros productos más han aumentado en esta cantidad, ¿no? Entonces, la pandemia ya se comenzó a desarrollar, este tema de la hambruna, de la crisis alimentaria se comenzó a desarrollar en otras partes del mundo, y se estima que el próximo año va a llegar ya acá, se va a sentir con mucha mayor presión en el país, ¿no? ¿Y cómo sería esta presión, gerente Tinoco, ¿no? ¿Se vería en un incremento en el precio de los principales productos de nuestra tierra o la escasez de alguno de ellos? Mira, cuando lo denominan el tema de qué es una hambruna, pues, o qué es una crisis alimentaria, lo vemos pues que lo denomina como la condición como una prolongada y generalizada de no consumir alimentos por largos periodos de tiempo, ¿no? Y que afecta a millones de personas, ¿no? Uh-huh. Entonces va a haber escasez de producto, y esto va a afectar siempre a las personas de menor recursos económicos, porque ellos tienen sus ingresos limitados para sus alimentos. Uh-huh. Ahora, dígame. No, ahora, en los últimos meses se ha hablado precisamente de esta hambruna, esta crisis alimentaria. Hemos tenido un cuadro en el cual ha habido aumento en los precios de los distintos alimentos. Sin embargo, todavía no estamos, o no podemos decir que hay un desabastecimiento de los mercados, ¿no? Sobre todo o especialmente en la capital o en las ciudades, en los centros urbanos del país. ¿Cuándo se daría de darse? ¿Cuándo empezaría a escasear los alimentos desde la perspectiva de los que expenden los consumos de la canasta básica familiar? El precio de aumento pues ha sido significativo. Te hablo de unos casos claros. Por ejemplo, el huevo, que antes costaba hace 8 meses 4 soles 50, el día de hoy está 9, 10 soles. La papa, que antes podía estar 80, 90 céntimos, el día de hoy está por 2 soles 50, 3 soles. Uh-huh. ¿No? Y se habla pues que esto se va a sentir con mayor incidencia inicios del próximo año. Uh-huh. ¿Y cuál es el plan B en nuestro país? La estrategia de contingencia es una variación en la dieta. Vamos a tener que en algún momento ya evitar la exportación de trigo, variar el rubro de nuestros cultivos. En realidad, todo lo que podemos realizar no tiene que ser a inicios del próximo año cuando llega, se tiene que ser ahora, ¿no? Y hablamos como políticas de Estado, pues es en abastecimiento de fertilizantes. Bolivia ya se abasteció de fertilizantes por 3 años, ¿no? Otros países están implementando pues Bolivia tiene una planta, ¿no? Claro. Otros países están ya almacenando de productos básicos de primera necesidad, abasteciendo, ¿no? Por ejemplo, la India y China ya no están vendiendo productos de primera necesidad para afuera, todo el consumo interno. Claro, están priorizando su población. Correcto, ¿no? Imagínense, China y la India, ¿no? Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, pues primero igual acá en política de Estado que deberíamos implementar. Segundo, tenemos que también hacer cambios de hábitos de consumo, ¿no? Uh-huh. El trigo es un producto que nosotros importamos, ¿no?
y pues de ahí deriva el pan, ¿no? Hablamos del consumo del pollo, que también viene del maíz importado, ¿no? Entonces deberíamos hacer cambios de hábitos de uso de consumo, ¿no? Eso va a ayudar un poco, pero básicamente lo que puede hacer la población es poco, ¿no? Lo que debería hacer un poco más es la política del Estado respecto a la situación de acá. Ahora, por ejemplo... Sí, continúe. Continúe. Esto lo denominan que es la tormenta perfecta dentro de la tormenta perfecta, ¿no? ¿Cuáles son estas causas? Pues la crisis sanitaria del COVID, el conflicto armado pues que entre Rusia y Ucrania, ¿no? El cambio climático que ha llegado justo en estos momentos. Hay inundaciones, sequías, humedad extrema y olas de calor, ¿no? Entonces, la crisis, esa es la tormenta perfecta dentro de la tormenta perfecta. Ahora, el gerente general del proyecto especial Chavimochic, por ejemplo, Edilberto Ñique, mencionó que el alza de precio de los productos importados nos lleva a la necesidad de producir alimentos en nuestros propios campos, ¿no? Al interior de nuestro país. ¿Qué alimentos pueden ser estos? ¿A qué alimentos alternativos podríamos recurrir tanto en la producción agropecuaria como en el expendio que tienen, por ejemplo, en mercados como Tierra Prometida? Acuérdense que en la Primera y Segunda Guerra Mundial lo que ha salvado pues a los países de la escasez de alimentos ha sido la papa, ¿no? Y Perú tiene más de 200 variedades de papa, ¿no? Bueno, no todas son consumibles, ¿no? No todas son consumibles, pero es una alternativa. Pero a la pregunta que ustedes realizan, yo considero que esto va a obligar a que podamos mejorar incluso la calidad de nuestra agricultura, ¿no? Innovar, o sea, vamos a tener que sentirnos presionados porque la agricultura que tiene el país es muy rudimentaria, muy artesanal, ¿no? Y eso va a ayudar a que si nos transformamos para combatir esta crisis que se avecina, o nos hundimos, ¿no? Entonces también puede ser una oportunidad de hacer una pequeña modificación en cuanto a la dinámica de la agricultura. Ahora, en cuanto a los centros de abastecimiento también, sobre todo de los productos no perecibles, uno de los riesgos de los cuales se habla es de la especulación. ¿Cuán dispuestos están los administradores, los dueños y los mismos comerciantes de centros de abastos para actuar de forma ética, para no recurrir a la especulación en pos de tener mayores ganancias? Bueno, desgraciadamente, pues cuando suceden estos casos de escasez viene la especulación, ¿no? En realidad hay mucha informalidad en cuanto al tema de los mercados, ¿no? Hablamos en datos estadísticos, Lima tiene alrededor de 1.300 mercados registrados, pero informales será pues el doble. Y de esa data, pues más del 80-90% son mercados de infraestructura precaria, ¿no? Entonces no tenemos un sistema que puede controlar esta característica. Básicamente estaríamos confiando en la demanda y en la ética, ¿no? Y estamos confiando también en que otros sectores, ¿no? Por ejemplo, en el tema de transportes de carga, no convoquen a nuevos paros, o los agricultores también no convoquen a otra huelga. Comprendemos que el abastecimiento de los mercados de Lima tienen como un cordón umbilical que une al centro del país, los Andes, en la carretera central, ¿no? Pero ¿qué otras ciudades dependen así de este abastecimiento tan importante? Por ejemplo, ya no solamente hablar de Lima, que concentra la tercera parte de la población nacional, sino también de otras ciudades en otras regiones. Bueno, los dos puntos de acceso básico para el transporte de productos es la carretera central y la Panamericana Norte, ¿no? Son los dos principales, ¿no? Pero se cierra la Panamericana Norte, se cierra la carretera central y se desabastece el país de alimentos. Eso es un poco la infraestructura de la infraestructura vial que está todavía pues incompleta en el país, ¿no? Nos cierran estos dos puntos y se desabastece el país de productos, ¿no? Porque de ahí para llegar al oriente ya es una condición necesaria pasar bien por la Panamericana Norte o por la carretera central, ¿no? Para todos aquellos que quieren enterarse más sobre este tema, ustedes están promoviendo un fórum denominado La Crisis Alimentaria y los Riesgos para los Mercados de Abasto. Coméntenos, por favor,
¿Cuándo se va a dar? ¿Dónde se va a dar? Si tiene algún costo. Me parece que va a ser de manera gratuita. Sí, en realidad lo que hemos hecho conversando con ustedes es algo importante, ¿no? De que este tema se puede hablar, se puede debatir, se puede conversar a profundidad, porque no hay una cosa mejor que la información para estar prevenido y tomar acciones. Hasta la persona individual que está escuchando el día de hoy las noticias en su casa con ustedes puede tomar menores riesgos, ¿no? Para que pueda afrontar esta crisis alimentaria que se nos avecina. Al respecto, estamos realizando un evento el 19 de agosto en el Colegio de Ingenieros, ¿no? Es el denominado el Foro de Crisis Alimentaria en los mercados de abasto, ¿no? Que básicamente estamos invitando a 4 especialistas para que nos puedan explicar cuáles son las causas, cuáles son los efectos y qué podemos hacer al respecto, ¿no? Están invitados, es totalmente gratuito, y recuerden pues que aprender, debatir, hablar de estos temas va a ser muy importante. ¿Se acuerdan ustedes cuando se escuchaba en Europa, cuando países cerraban respecto al COVID, a la pandemia? ¿No? Claro que sí, el primer año. No creíamos que iba a llegar acá, ¿no? Incluso muchos recién tomaron conciencia cuando hubo la cuarentena. Entonces, eso nos pasó hace 2 años. Ya, pues, a raíz de eso tenemos que tener una cultura de prevención de información para tomar decisiones. Un último dato, mi gerente Tinoco, respecto al mercado Tierra Prometida. ¿Y cuál es la alternativa en esta que ustedes ven como una oportunidad para otros productos agrícolas? ¿Cuál podría ser ese que reemplace en algún momento los hábitos de consumo que tenemos? Mire, yo pienso que al haber la escasez de fertilizantes, se va a incentivar la cultura de hortalizas vegetales orgánicos, ¿no? Aquellas que podemos hacer las hidropónicas, las que podemos hacer pues ya no necesitando estos productos, que es caro. De lechuga y tomate. Una demanda, claro, pero son lechuga y tomate, básicamente casi de todo, pues espinaca, espárragos, se puede hacer totalmente, no a la cantidad, ¿no? Pero sí va a ayudar a este tema. También se va a tener que tecnificar la agricultura, obligarnos. ¿Se acuerdan que antes tampoco pues tener estos cursos virtuales, toda esta ciudad era un poco complicado, ¿no? Pero en un momento llegó la pandemia y nos obligó a trascender esa línea. Igual acá se va a tener que modernizar la virtualidad, se va a tener que modernizar la agricultura, ¿no? Tecnificar para que podamos tener esa variedad. El Perú es un país pues que tiene una variedad enorme de productos. Eso puede ser puede salvar, o sea, si dependemos económicamente de la minería, al haber escasez mundial de alimentos, pues el Perú tiene una oportunidad brillante para poder exportar productos, perdón. Pero a la vez también hay que trabajar a nivel de los pesticidas, ¿no? De estos elementos que se utilizan para proteger el cultivo y que comprendo últimamente están teniendo altos niveles. Exacto, ¿no? En realidad, pues, la urea, que es el principal fertilizante, pues, ya se han abastecido a nivel mundial, ¿no? Entonces, lo más probable es, como se llama, que el próximo año pues haya una escasez de fertilizantes y eso rompe toda la cadena. Ahora último el Estado ha comprado pues cantidades de urea, ¿no? Pero hay un poco la informalidad, ¿no? Vemos, por ejemplo, que el Estado determina que va a repartir la urea a aquellos campesinos agricultores que tienen menos de 5 hectáreas, ¿no? La pregunta es, ¿tenemos ese registro? Ese 5 hectáreas representa el 70% de la agricultura, el 20%, el 50%, tampoco tenemos esa data, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con aquellos que tienen más de 5 hectáreas? ¿Y va a ser gratuito o va a ser oneroso, no? Claro, muchos cuestionamientos que sin lugar a duda tanto el Estado como el sector agrario se ve en la necesidad de sobrellevar y de cumplir, responder básicamente a la brevedad posible. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el señor Edson Tinoco Aguilar, gerente general del mercado Tierra Prometida, siendo las 6:56. Vamos a una pausa y volvemos con más información.